Bien, vayamos directamente al grano, a una información extremadamente importante que se ha vuelto a confirmar y que está relacionada con lo que está ocurriendo en todo Irán, empezando por Teherán. Las escenas absolutamente impresionantes de millones de personas en las calles de Teherán, en el cortejo fúnebre del líder mártir, el Ayatollah Jamenei, luego en Qom, en Nayaf y en Kerbala, y que culminaron en Mashhad, en el este de Irán, el jueves. Esas imágenes son realmente asombrosas para todo el planeta, para el sur global, y mucha gente del sur global las está siguiendo. Y por supuesto también para el norte global, o lo que yo llamo el espacio de la Otanistán, que ni siquiera está presente, y cuyos medios, por supuesto, están ignorando lo que ocurre en las calles de Irán. Muy importante es la calidad y la profundidad de las delegaciones internacionales que fueron a Irán para rendir homenaje al difunto líder, el Ayatollah Jamenei. Más de 100 países del sur global y prácticamente nadie del espacio de la OTAN, del occidente belicista. Así que estamos viendo las repercusiones de esta crisis, una muestra de respeto del pueblo iraní que se extiende por todo el sur global. Se puede ver en África, en el sudeste asiático, en Rusia, en China, en América Latina. Y una de esas delegaciones fue especialmente relevante, la delegación de Pakistán, encabezada por el primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir. ¿Por qué fue esto tan significativo? Porque Pakistán envió al mariscal Asim Munir para hablar directamente con los dos ejes del liderazgo iraní, el político y el militar. Así que se reunió con Galibaf, Arakchi y Pezeshkian, el vector civil, pero también con sus muy buenos contactos en la cúpula de la Guardia Revolucionaria. Y uno de los temas clave que estaban tratando, si no el tema clave, era cómo reactivar el memorando de entendimiento. Que una vez más, hasta este fin de semana, muchos pensábamos que, ese asunto ya estaba muerto. Así que, teniendo en cuenta que se trata de información extremadamente sensible, que viene directamente de los propios implicados, lo que sí podemos afirmar con certeza son básicamente 5 cosas. La primera, durante esas conversaciones en Teherán, relacionadas con las ceremonias del funeral del Ayatollah Jamenei, Pakistán reactivó el memorando de entendimiento. Y ese memorando, básicamente, vuelve a estar sobre la mesa. Nämber des Gemeistes Insectes, Badar Selig Brain. So indirect talks are going to resume soon. After July 9, which is the Después del 9 de julio, que es el último día de las ceremonias, hay una fecha provisional para que todo esto pueda volver a empezar el 11 de julio en Islamabad. Y algo muy importante, el liderazgo iraní, es decir, tanto el brazo político como el militar, aceptaron la oferta de seguridad pakistaní para que una delegación iraní vuele a Islamabad y se reanuden las conversaciones indirectas. Así que podemos llamarlo protección pakistaní, pero en realidad es mucho más complejo que eso. Esto significa que Islamabad ahora está directamente implicado en los termorregimes iraníes. Y todo esto después de que ya habíamos informado aquí, en Transition Protocol, sobre varios casos de complots israelíes para atacar delegaciones iraníes que formaban parte del memorando de entendimiento, pero también delegaciones pakistaníes que viajaron a Bergenstock, en Suiza. Así que ahora estamos ante un escenario completamente distinto. Pakistán está profundamente implicado. Irán ha aceptado esa implicación. Y este reajuste estratégico, esta cercanía entre los más altos niveles de gobierno en Teherán e Islamabad, es ya un hecho. Por supuesto, hay muchos factores imprevisibles, y me encantaría que Larry los analizara, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha estado diciendo el presidente de Estados Unidos en medio de unas ceremonias fúnebres que han sido de las más extraordinarias de la historia reciente, en cualquier lugar. Una de las cosas que dijo fue algo así como, están todos en el mismo sitio. Podríamos dispararles a todos,
pero entonces no habría nadie más con quien hablar. Así que os dejo a vosotros valorar la grosería de ese comentario, incluso teniendo en cuenta que el presidente de los Estados Unidos ni siquiera recuerda lo que dijo hace 5 segundos. Pero ahora ya está en el registro público. Eso significa que no considera que el liderazgo en Irán, ni el político, ni el militar, sea digno de una negociación. Así que Larry, ahora te toca a ti descifrar qué pasa dentro del cerebro de Donald Trump, que, digamos, te estoy dando un caballo de Troya. A Trojan horse. Well, that's a deep, dark assignment. Esa es una tarea bastante oscura y complicada. Mira, hoy hablaba con Pepe y comentábamos que tenemos un amigo en común, Nima. Yo no había oído las declaraciones de Bibi Netanyahu, pero le dije a Nima en tono de broma, ¿sabes lo que demuestra este funeral? Demuestra que Occidente tiene razón, que el Ayatollah Ali Khamenei era muy impopular, porque solo asistieron 14 millones de personas. Eso significa que 76 millones no fueron. Claro, eso pasa por alto el hecho de que todo ocurrió en Teherán, y Teherán tiene una población de unos 16 millones. Así que en realidad se podría decir que más del 80% de la gente de la ciudad asistió. Los niños pequeños seguramente se quedaron en casa, los mayores también, pero fue una participación enorme, realmente enorme. Así que estaba bromeando con él, pero luego puso un video de Netanyahu diciendo esas mismas tonterías, solo que en serio. Esto demuestra que el régimen islámico es impopular. Estamos viviendo en un mundo de grandes delirios y mentiras, mentiras perpetuas. La realidad es que lo que está ocurriendo esta semana no tiene precedentes en la historia del mundo, no solo en la del siglo XXI o el XX. Según el libro Guinness de los récords, el récord anterior de la mayor concentración de personas en un funeral fue en 1989, el funeral del Ayatollah Khomeini. Ahora el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei está superando ese récord con creces. Khamenei is breaking that record substantially. And both in terms of the presence of world leaders, Y tanto por la presencia de líderes mundiales como por la cantidad de gente que salió a lamentar su fallecimiento. Y sinceramente creo que en Occidente no se comprende del todo la importancia de este momento. Porque de nuevo hablando con Nima, que ahora tiene 42 o 43 años, la misma edad que mi hijo, él nació en plena guerra entre Irán e Irak. Así que, si lo pensamos en términos de la sociedad iraní, solo las personas de unos 56 años o más conservan algún recuerdo de aquello. Y ya del final. Sé que, por ejemplo, nuestro amigo el profesor Morandi tenía 16 o 17 años cuando se unió a luchar con la milicia en los 2 últimos años de esa guerra. Así que toda persona menor de 55 años en realidad no tiene un recuerdo claro de aquello. Pero hoy, si miras a la gente a partir de los 15 años, esto es algo que van a recordar siempre. Y sobre todo, si tienes 15 años, estás mirando hacia los próximos 50 o 60 años. Es un recuerdo formativo, algo que va a influir en el futuro del gobierno de Irán, creando una unidad entre los iraníes que nunca había existido. En este contexto, Irán intenta manejar el memorando de entendimiento. Hay críticos dentro del país que piensan que debería desecharse y abandonarse. Y aún así puedo entender, desde el punto de vista de Irán, que sí, es cierto. And yet I can see from Iran's standpoint that, yes, it is true, the United States has violated the first paragraph. Estados Unidos ha violado el primer párrafo en 2 aspectos. Primero, ha atacado a Irán sin justificación. Segundo, no ha logrado obligar a Israel a retirarse del sur del Líbano. Sus intentos de quejarse del control de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Bueno, es culpa suya, porque el texto del párrafo 5 establece que el único país mencionado en ese párrafo, responsable de garantizar el paso de los barcos por el estrecho de Hormuz, es la República Islámica de Irán. No se menciona a Omán ni a ninguno de los países árabes del Golfo, ni a Estados Unidos, ni a Israel. No se menciona a ningún país, soy Irán. No other countries mentioned, only Iran. And
Y lo que está ocurriendo, y lo estamos viendo otra vez hoy, es que mientras Estados Unidos intenta hacer pasar algunos barcos sin seguir los protocolos del Golfo Pérsico establecidos por Irán, la realidad es que hoy, diría que el 95% de esos barcos que salen están cumpliendo con el protocolo iraní. Se registran con Irán, declaran su destino y declaran su carga. Y hoy estamos viendo, yo al menos he visto en las últimas 2 horas, 3 petroleros muy grandes, un barco portacontenedores e incluso un buque de transporte de vehículos, uno de esos que lleva coches a bordo. Así que están saliendo, y la mayoría de los destinos son Asia. Así que, a pesar de la violación del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos, Irán está sacando beneficio de ello. Está vendiendo más petróleo al día desde el Golfo Pérsico que antes del inicio de la guerra, el 28 de febrero. Y lo está haciendo con una prima de al menos un 20%, llegando hasta un 40% por barril. Así que también está generando ingresos para Irán. Además, ahora están llegando buques portacontenedores con más alimentos y más mercancías. Pero de nuevo, Irán nunca estuvo completamente aislado. Seguía recibiendo productos desde China por ferrocarril y desde Pakistán por rutas terrestres. Así que estamos en un punto en el que con este funeral, Irán ha conseguido el respeto de un centenar de países distintos. He intentado encontrar, sin éxito, un funeral de Estado anterior con más dignatarios extranjeros presentes que los que han asistido a este. Por eso digo que esto no es solo un acontecimiento más, es algo histórico, y es importante que la gente entienda lo que está viendo en términos de historia. Ahora bien, de cara al futuro, todavía hay cuestiones muy complicadas y sin resolver en el memorando de entendimiento. Estados Unidos ha levantado el bloqueo, ha levantado las sanciones sobre el petróleo y sobre los bancos que gestionan ese petróleo. Pero Estados Unidos no ha desbloqueado los activos. Y, a pesar de la esperanza que Pakistán expresó en su momento de que Arabia Saudí y Qatar intervendrían para aportar el dinero, ese dinero sigue sin llegar. Esa es la diferencia entre la esperanza y la realidad, entre creer que algo va a pasar y que al final no se traduzca en acciones concretas. En cuanto al levantamiento total de las sanciones, tanto en Naciones Unidas como en otros ámbitos, eso sigue sin resolverse. Y por parte de Irán, no hay señales de que estén dispuestos a ceder. Se mantienen firmes, no van a negociar las cuestiones nucleares hasta que se aborden y se resuelvan los otros temas. Así que eso deja la responsabilidad en manos de Estados Unidos. Y déjame terminar con esto. Lo fundamental es volver a la pregunta, ¿por qué firmó Estados Unidos el memorando de entendimiento? Lo firmaron, como dijo Donald Trump en el G7, porque dentro de 4 semanas nos quedaríamos sin petróleo. Ahora bien, no quería decir que el petróleo que se extrae del subsuelo fuera a desaparecer de repente. Lo que quería decir es que el crudo con alto contenido de azufre que sale del Golfo Pérsico es un componente esencial para producir diésel y combustible de aviación. Las refinerías que están preparadas para procesar ese tipo de petróleo están diseñadas específicamente para manejar el crudo con alto contenido de azufre. No es algo tan sencillo como, mira, suelo poner el ejemplo del café. Si haces café con una máquina de cápsulas, solo tienes que coger una, cerrar y pulsar un botón y ya tienes café. Pero si vas a preparar un café yemení en una prensa francesa, el proceso es distinto. El molido tiene que ser muy fino. El agua debe alcanzar una temperatura concreta, se colocan los granos en la jarra, se dejan reposar un rato y luego se presiona el émbolo. Son 2 cosas diferentes. Es café, sí, pero son 2 tazas de café muy distintas. Con el petróleo pasa lo mismo. Que sea negro y pegajoso no significa que todo sea igual.
Lo que ha pasado es lo que Trump esperaba, que al abrir el estrecho de Hormuz, el petróleo volviera a fluir hacia las refinerías de la costa del Golfo, el Golfo de América o el Golfo de México, como prefieras llamarlo. Pero eso todavía no ha ocurrido. Como resultado, sabemos por el secretario de Energía, Wright, que el 11 de marzo señaló que a Estados Unidos solo le quedaban 174 días de reservas y que a partir del 12 de marzo empezó a extraer petróleo a un ritmo de 1.400.000 barriles diarios. Bueno, eso es una simple cuestión de matemáticas. Eso nos lleva al 11 de julio, y el 11 de julio es esta semana. Sí, como esperan los pakistaníes, las conversaciones indirectas se reanudan. Los iraníes van a mantener una enorme capacidad de presión, porque Estados Unidos empezará a sufrir escasez de diésel o de combustible de aviación a partir de esta semana, y no tiene una alternativa a su futuro. Mr. Z, considering the big picture, Señor Z, si miramos el panorama general, exactamente todo esto tiene que ver con el agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo. En Pakistán, por decirlo de alguna manera, los miembros del estamento pakistaní que están impulsando este posible acercamiento 2.0, que podría llevar a reactivar el memorando de entendimiento, esperan que esas negociaciones, que podrían empezar, digamos, el 11 de julio en Islamabad, sean realistas. ¿O creen una vez más que los estadounidenses seguirán ganando tiempo una y otra vez? Y por supuesto, eso implicaría no respetar párrafos clave del memorando que ellos mismos firmaron, que firmó su propio presidente. He tenido varias conversaciones con personas que son responsables de lo que está ocurriendo. Y lo he hecho porque en este canal es fundamental informar de lo que creemos que es la verdad y de lo que creemos que es la verdad sin adornos. Por eso asumí la responsabilidad de levantarme incluso en mitad de la noche para mantener esas conversaciones. Y, por todo lo que sé, no puedo adivinar el futuro, pero sí puedo decirles, basándome en mis 4 décadas de participación activa en la política estadounidense, en Oriente Medio, y en lo que sucede en esos países, que esta vez van totalmente en serio con hacer que esto ocurra. Porque los pakistaníes, al haber asumido un papel más importante del que normalmente tendría alguien que actúa como mediador, están desempeñando un papel mucho mayor. No quieren que estas conversaciones fracasen. Así que es su responsabilidad asegurarse de que todas las partes entiendan que van en serio. Han asegurado a los iraníes que los estadounidenses están comprometidos. Han asegurado a los estadounidenses que los iraníes también lo están. Y han garantizado a los iraníes que se les ofrecerá seguridad. Por ese motivo, el gobierno de Pakistán y el ejército pakistaní han puesto a disposición de los iraníes a sus fuerzas más selectas, que los escoltarán y protegerán mientras estén en Islamabad. Y por todo lo que sé, estas conversaciones van a conducir a una resolución significativa. También me han dicho que el presidente de Pakistán ha invitado al presidente Trump a ir a Islamabad para firmar el acuerdo final con el presidente de Irán, que se espera dentro de unos 60 días. Me dicen que esa invitación ya se ha entregado. Me dicen que está siendo considerada y que, si las conversaciones previstas para el 11 de julio, que son dentro de muy poco, se celebran y avanzan de buena fe, darán lugar a una resolución que firmarán el presidente Trump y el presidente Raisi en Islamabad. Por todo lo que me han contado, esto es lo que puedo decir a mi audiencia. Esto es lo que puedo decirte a ti, Pepe, y a ti, Larry. Tienes una experiencia enorme, y la respeto, en el mundo de las noticias, en temas de seguridad, en la CIA, Larry. Puedes entenderlo e interpretarlo como prefieras. Hay un factor más que me gustaría añadir para que todos lo tengan en cuenta,
Esto no era un hecho consumado. No se decidió hasta que hubo un encuentro cara a cara entre Asim Munir, el mariscal de campo, el primer ministro Shahbaz Sharif y Mohsen Naqvi. Su papel suele pasarse por alto, pero en realidad es muy importante, porque representa a 40 millones de chiíes y goza de un gran respeto en los círculos del clero iraní. Ellos estaban en Teherán para el funeral, y hubo una reunión cara a cara entre estos señores, el liderazgo iraní y la Guardia Revolucionaria. Y fue en ese momento cuando se tomó la decisión. Exacto. Así que confirmo lo que dije antes, y ahora tú lo estás diciendo. Esto se cerró el sábado, cara a cara, entre la delegación pakistaní de más alto nivel y los representantes políticos y militares del nuevo gobierno iraní. Eso está absolutamente confirmado al 100%, una y otra vez. Y además, lo que está aún más confirmado que eso es que poco después, como la seguridad pasó a estar bajo la responsabilidad de Pakistán, se activó de inmediato el mecanismo correspondiente en Pakistán. De inmediato. Ese es el segundo punto. Y esa seguridad se amplió después al liderazgo iraní para que se sintieran seguros de que sí, podían venir a Islamabad y sí, podían reunirse con los estadounidenses de buena fe. Así que es algo importante. Pero hay un factor que complica las cosas. ¿Cree realmente el liderazgo iraní que esto podría llegar a algún sitio? ¿Se tomarían la molestia de volver a ir a Islamabad con la esperanza de que esta vez sea un diálogo verdaderamente significativo? Por favor, me merezafkes que los iraníes han desatat. ¿Qué podría demostrarles que esto merece la pena? ¿Qué ha cambiado ahora en comparación con hace una semana? Por lo que me han contado, y quiero que se entienda bien, yo solo soy un mensajero, un intermediario, pero tengo la suerte y el privilegio de poder hablar con algunas personas que están en la sala y con otras que están tomando decisiones. Según lo que me dicen, confían en los pakistaníes para garantizar la seguridad necesaria y confían en que los pakistaníes tengan la influencia adecuada en materia de seguridad, en un sentido positivo, no con una connotación negativa respecto a los estadounidenses, especialmente con el señor Trump. Esperan que el mariscal de campo tenga la capacidad de hablar con el señor Trump y decirle, esta es tu oportunidad. Acepta este acuerdo. Sí, esa es un excelente tema. No hay ninguna línea en el No hay otra salida. Y si no aceptas este acuerdo, van a pasar cosas muy graves. Lo digo de forma suave. Confían en los pakistaníes para su propia seguridad, porque han sido atacados, y todo el mundo lo sabe. Así que confían en los pakistaníes para que les proporcionen protección. Y además de eso, confían en el mariscal de campo para tener la autoridad suficiente como para hablar con el señor Trump y decirle, señor Trump, aquí tiene una oportunidad para chances de exidar. Sí, déjame intervenir un momento. Básicamente, para quienes estáis escuchando o viendo o las dos cosas, lo que os estamos diciendo es que, si queréis tener una idea de lo que está pasando, esto es lo que tenéis que observar el jueves o el viernes 11 y supongo que también el sábado 12. Sí, será el sábado. El día 11 va a caer en sábado. Sí, sábado 11. Si las delegaciones de Estados Unidos e Irán llegan a Islamabad y mantienen conversaciones indirectas, o mejor aún conversaciones directas, eso será una señal de que en efecto, al menos hay esfuerzos en marcha para mantener el memorando de entendimiento en curso y buscar una solución diplomática. Si esa reunión no se celebra, a pesar de los intentos de otros, incluido Pakistán, por hacerla posible, entonces será una señal de que el memorando está en problemas. Quiero decir, ya está en problemas, pero no está muerto.
Así que es una de esas cosas en las que, bueno, ninguno de nosotros es profeta. It's one of those things that, none of us are prophets here, and despite knowing what the intentions Y a pesar de saber cuáles son las intenciones de los actores clave, and what they're trying to lo que quieren que ocurra y lo que están intentando conseguir, lo único que podemos hacer es esperar y observar para ver si Washington va a decir, vale, tenemos que hablar, tenemos que sentarnos a hablar con los iraníes, ya sea de forma directa o indirecta, y tenemos que impulsar este proceso, porque dejar bien definido el memorando de entendimiento es fundamental para lograr una solución pacífica. Porque te lo aseguro, creo que la economía de Estados Unidos empezará a resentirse si no se alcanza un acuerdo negociado para poner fin a esta guerra. a negotiated settlement to this war. Let me add a couple of points that slipped my mind. Déjame añadir un par de cosas que se me pasaron por alto cuando me hiciste esa pregunta tan pertinente antes, Pepe. Los iraníes quedaron muy impresionados de forma positiva con algunos aspectos de la seguridad que les ofrecieron los servicios de seguridad pakistaníes durante las ceremonias fúnebres del Ayatollah Khamenei. Como la mayoría sabe, Israel había lanzado una amenaza explícita de violencia que se llevaría a cabo durante esa ceremonia, especialmente dirigida contra el hijo del Ayatollah Khamenei, el presidente y el líder supremo. No puedo entrar en todos los detalles de lo que hizo Pakistán, pero sí puedo decir que los iraníes quedaron muy impresionados con la capacidad de Pakistán para estar en el lugar adecuado, en el momento justo, y protegerlos de la amenaza que provenía de Israel. Eso les pareció algo realmente extraordinario. That was extraordinarily impressive to the Iranians. La inteligencia militar pakistaní interceptó un plan para asesinar a Mustafa Khamenei. Esto es una cuestión grave. This is beyond serious. It is absolutely correct. Not Es totalmente cierto. No solo es algo muy serio, es 100% correcto. Lo he comprobado yo mismo una y otra vez, con todos los que participaron. Y ya puedes imaginarte quiénes son. And you can just imagine who they are. Did this, Esa información llegó a la Casa Blanca por lo que tú sabes, Mike. as far as you can tell? I can tell that it did arrive at the White House. I can tell Puedo decir que sí, que llegó a la Casa Blanca. Puedo decir que la Casa Blanca fue informada de que si no detenían al señor Netanyahu y exigían que se retirara, se desataría el infierno. Palabras textuales. Se desataría el infierno. Se pidió a los omaníes que desempeñaran un papel, y también a los cataríes, y ambos lo hicieron. Así que esto fue lo que inclinó la balanza a favor de Pakistán, como la parte que asumiría el papel de organizar una reunión indirecta entre los iraníes y los estadounidenses, para retomar las conversaciones donde las habían dejado en el Bundestag. and the Americans to pick up Y por lo que me han contado, mientras todo esto ocurría, los pakistaníes también hablaban con sus homólogos en Estados Unidos, con los estadounidenses. Algunos querían que las conversaciones continuaran, otros estaban deseando una buena resolución. Les decían que este era un buen momento, porque los iraníes estaban dispuestos a entablar diálogo con ellos, y que Pakistán estaba allí para ofrecerles un entorno seguro. Islamabad estaría cerrada cal y canto mientras todo esto sucedía. will be tight as a drum while this is going on. Yeah. Well, I think what we can say in conclusion Sí. is that Bueno, creo que lo que podemos decir, en conclusión, es que el funeral del Ayatollah Khamenei esta semana no fue solo una ceremonia de recuerdo y conmemoración, sino también una oportunidad para continuar con su legado, para reincorporar a Irán a la comunidad internacional, restablecer su credibilidad como actor clave en Asia Occidental y trazar un camino hacia la paz. Porque en el fondo, el deseo de Irán no es estar en guerra con sus vecinos, sino encontrar una forma de convivencia. Y un actor fundamental en todo esto es Pakistán. Así que nuestra razón para hablar de este tema no es que queramos que se nos vea como agentes de Pakistán. Quiero decir, la realidad es la que es. I mean, the reality is what the reality is. The Pakistanis, to their credit, in conjunction with Los pakistaníes, hay que reconocerlo,
con un apoyo importante de China, están desempeñando un papel muy relevante para poner en marcha un proceso de paz que tenga en cuenta la situación de facto que existe ahora mismo en el Golfo Pérsico. Me refiero a la antigua presencia militar de Estados Unidos, la fuerte presencia en Bahrein, en el cuartel general de la Quinta Flota y la gran base aérea de Al-Udeid. Esas fuerzas se han retirado. Esas bases son ahora solo símbolos del pasado, no lugares activos de cara al futuro. Así que toda la arquitectura de seguridad de la región está siendo reconstruida y asentada sobre una nueva base. Y en esa nueva base, Irán va a desempeñar un papel fundamental en adelante. Let me add one. Totally agree with everything you just said. Déjame añadir algo. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Muy bien expresado. Quiero añadir un detalle que puede interesar a nuestra audiencia. Pakistán ha mantenido varios canales de comunicación mientras todo esto ocurría. Hay un viceprimer ministro en Pakistán que fue durante muchos años ministro de Finanzas y que tiene una relación extraordinariamente buena con su homólogo en China, Wang Yi. Y cada vez que se decía algo a los estadounidenses o a los reyes y iraníes, primero, no después sino primero, Sunrise es este. Not after that, but first said to the Chinese. And approval was. Y se recibió la aprobación de los chinos. Un sí. Adelante. Hacedlo. Así que Pakistán está actuando como socio de los chinos. Un socio menor, obviamente. Pero como socio, no como un simple subordinado, sino como un socio. Y lo hacen porque no quieren que las señales que salgan de China y de Pakistán sean otra cosa que completamente coordinadas y precisas. Así que todo lo que diga Pakistán, Irán sabe que cuenta con el respaldo de China. Estados Unidos sabe que cuenta con el respaldo de China. Y además, últimamente, sabemos que también cuenta con el visto bueno de Rusia. Todo esto tiene un papel muy importante. So this is one So of all of the, this plays a very important part. absolutely, because this is one of the key Right. Por supuesto, porque esta es una de las principales consecuencias de la guerra que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán. Es este acercamiento entre Asia Occidental, Asia del Sur y Asia Oriental. Asia and Esto, desde luego, no estaba en los planes de la Casa Blanca ni del Pentágono cuando iniciaron esta guerra. White House or the Pentagon. Hablamos de consecuencias no previstas. Talk about unintended consequences. Yes, Pepe and Larry, I will, before we conclude, I will Sí, Pepe y Larry, antes de terminar, me gustaría pediros un momento para hablar del cambio tectónico que está ocurriendo ahora mismo. Es algo en lo que pienso constantemente. ¿Hacia dónde se va a mover el centro de gravedad después del terremoto? Este conflicto, que va a suceder tarde o temprano, yo espero que más bien pronto, y más tarde solo si algo sale mal o se descarrila, va a alterar ese equilibrio. El centro de gravedad del poder mundial estaba antes en Estados Unidos, a través de sus relaciones con los países aliados en Oriente Medio. Pero eso va a cambiar. De hecho, ya ha cambiado. No es que vaya a cambiar, es que ya ha cambiado. Desde mi punto de vista, ha cambiado y seguirá cambiando. Y ese deseo del Estado sionista de desempeñar un papel desproporcionado se ha acabado, se ha desinflado, ya no existe. no longer there. Así que quería pediros, porque tenéis una perspectiva muy valiosa, Pepe, que nos des tu opinión sobre esto para nuestra audiencia. To give me your opinion of this for our audiences. No, this No, esto es demasiado largo y lo siento. sorry. This is Solo un resumen, por favor. no, you cannot do this in 5 minutes, Zulfikar. No, no puedes hacer esto en 5 minutos, Zulfikar. Es completamente absurdo. Decades non-stop. Llevo escribiendo sobre este tema casi 2 décadas, sin parar, prácticamente todos los días, en todos mis viajes. Soy el tipo de la ruta de la seda, entre otras cosas, porque realmente recorro las antiguas y las nuevas rutas de la seda, incluso antes de que fueran inauguradas por Xi Jinping en 2013. Same thing about Lo mismo con los oleoductos. Ya hablaba de la reorganización de los oleoductos en toda Eurasia hace más de 20 años. Así que mi trayectoria profesional, está íntimamente ligada a este gigantesco proceso de integración euroasiática. Es el tema de la mayoría de mis libros. Será también el tema de mi próximo libro. Y es la razón por la que paso tanto tiempo viajando a Rusia, a China y también a Irán. Por eso he estado en Irán 10 veces. also Iran. Why I've been to Iran for 10 times.
it's so interconnected, and it's Todo está interconectado, ¿sabes? Y es un proceso que si lo sigues en directo, viajando por las carreteras dentro de todos los estados civilizatorios y los demás que se cruzan o están en la periferia, Turquía, todos los están de Asia Central, la India, por supuesto, el sudeste asiático conectado con China y todo eso. Eso es precisamente la definición del siglo euroasiático en el siglo XXI. El siglo XXI no va a ser el nuevo siglo americano. Y eso ya lo sabíamos desde hace tiempo, incluso durante la era de Obama. Es el siglo euroasiático, en el sentido de la unificación y la interconexión de todos los puntos de Eurasia. Asia Occidental, Asia Meridional, Asia Central, Asia Oriental, el noreste asiático. Y por supuesto, aquellos en Europa que decidan subirse al tren bala hacia el futuro, o si prefieren volver a la Edad Media, como ocurre con la mayor parte de Europa Occidental. Así que este es el gran tema geopolítico. Bueno, has respondido a mi pregunta sin responderla. Pepe, muchísimas gracias. Has respondido a mi pregunta sin responderla. Larry, por favor, cuéntame qué opinas durante un par de minutos. Please give me your thoughts. No creo que lo que hizo Pepe fue simplemente un excelente adelanto de lo que está por venir, con la conversación que tendrá contigo mañana, donde podrá explayarse más. Sí, Esto no va solo, quiero decir, no se trata solo de Irán, tampoco se trata solo de Pakistán o del Golfo. Se trata de una auténtica reconfiguración de las fuerzas globales. Y eso no siempre ocurre de forma pacífica, pero lo que sí es seguro es que está ocurriendo. Así que no lo olvidéis, todos los que estáis viendo esto, darle a me gusta y suscribíos. Si vais a Substack y buscáis Transition Protocol, lo encontraréis allí. Podéis registraros para recibir un boletín que ofrece una especie de actualización escrita e información. Pero Pepe volverá mañana con el Dr. Z. Y luego el miércoles Pepe y yo estaremos de vuelta para ponernos al día con porque el miércoles será básicamente el día antes de la culminación del funeral, esta ceremonia fúnebre que ha durado toda la semana. Y no podemos insistir en esto lo suficiente. Estáis viendo historia. Tomad un momento para mirar y apreciar la historia que se está desarrollando ante vuestros ojos. En los medios occidentales no lo están cubriendo, pero esto es algo que las generaciones futuras recordarán y dirán, fue entonces cuando el mundo empezó a cambiar. I second that, and I absolutely Estoy totalmente de acuerdo. Y apoyo, de verdad, absolutamente todo lo que has dicho tú, Larry, y lo que has dicho tú, Pepe. Os respeto muchísimo por decir la verdad tal y como lo habéis hecho durante toda vuestra carrera. Y este canal, Transition Protocol, existe precisamente por eso. Porque queremos ser quienes os ofrezcan la verdad, sin adornos. La verdad que los medios corporativos nunca jamás van a contar. truth that corporate media will never cover, and even if they do cover it, they will somehow find Y aunque lo cubran, de algún modo encontrarán la manera de no contarte toda la verdad, de maquillar parte de la verdad o de deshacerse de una parte de ella. Pero nosotros te daremos toda la verdad, y por adelantado, y responderemos por todo lo que decimos. Así que muchas gracias por vernos. Por favor, dale a me gusta y suscríbete y entra en Substack para buscar Transition Protocol. Recibirás un boletín semanal nuestro que llegará directamente a tu correo con un informe de inteligencia de altísima calidad. Gracias, caballeros. Gracias, señoras. Nos vemos mañana con Pepe, que te traerá más información, y luego todos juntos de nuevo el miércoles. Voy a pulsar el botón de detener ahora. again on Wednesday. I'll hit stop button right now. gracias, muchas gracias.